Bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo del podcast de Social Investor. Soy Cristina Triana y me escucha gracias a J de los Cobos. Hoy le planteamos una vuelta a una de las últimas noticias que hemos tenido, que es muy importante para el desarrollo tanto de la transición energética en España como para el desarrollo industrial, sobre todo para retener el empleo que genera la industria del automóvil en España, que es el PERTE del vehículo eléctrico. Conoce muy bien a los cabezas de serie, a los cabezas de este PERTE, que tiene unas inversiones casi de 10.000 millones, están hablando, que son SEAT, marca de Volkswagen, y luego, lo que es muy importante, que muchas veces se habla menos, es de esas otras más de 60 empresas que le acompañan. Por cierto, el 60% de ellas pymes y también startups. Y eso es una gran oportunidad, y hoy lo que tenemos con nosotros es justo a una de esas empresas que no es SEAT ni Volkswagen, sino que es una startup que es Intrastian, y más concretamente, no a la empresa en sí mismo, sino a su CEO, a Manuel de la Nava. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por tenernos aquí y poder darnos la oportunidad de visibilizar, ¿no?, a esas pymes y a esas startups que también participamos, ¿no?, en estos grandes proyectos de futuro para España. Oye, desde el Insider, visión del Insider, cuéntanos los ejes del PERTE del vehículo eléctrico. Bueno, como tú muy bien has dicho, en este caso es un proyecto formado por más de 60 empresas. El 60% de esas empresas aproximadamente son pymes, y el proyecto está liderado por SEAT. El objetivo fundamental que tenemos para este proyecto es generar un hub alrededor de la producción del vehículo eléctrico a nivel internacional, que sea reconocido a nivel internacional. Para lograr ese objetivo, pues bueno, tenemos trabajamos o vamos a trabajar en 4 ejes fundamentalmente. El primero de todos es la electrificación de las fábricas del vehículo eléctrico, ¿no? En este caso, la de Navarra y la de Martorell de SEAT. Vamos a prepararlas, ¿no?, para esa producción del vehículo eléctrico. El segundo eje trata de desarrollar algo que es fundamental, todo el ecosistema de las baterías, de la fabricación de baterías para esos vehículos eléctricos. Y vamos a trabajar desde la extracción del mineral, la extracción del litio, hasta la fabricación final de las baterías, que tienen un gran proyecto en marcha, que es la gigafábrica de Sagunto, en Valencia. El tercer eje trata de nacionalizar la producción de los componentes, que no se vaya la producción de los componentes fuera de España. Que no nos falten los chips y los componentes. Exactamente. Tratar de nacionalizar todos esos componentes que van a ser necesarios, ¿no?, para la fabricación del vehículo eléctrico. Y por último, el cuarto eje es un eje más transversal, completamente necesario, que se articula alrededor de la formación, ¿no?, de todo ese ecosistema de empresas, de toda esa cadena de suministro, la digitalización fundamental para el futuro de la producción del vehículo eléctrico, y por último también pues la parte de economía circular, ¿no? Cómo vamos a articular todo este ecosistema para que el impacto medioambiental sea bajo. ¿Y valoráis positivamente el peso que están dándose a las pymes justo en los PERTE, en el caso del vehículo eléctrico, y que puedan que al final es un tejido crítico para la economía española, que estén presentes en esos proyectos de colaboración público-privada? Por supuesto. O sea, al final la gente probablemente no lo sepa, pero el 98% de las empresas industriales en España son pymes. Pero es que el 97%, o sea, prácticamente la totalidad, son pequeñas y empresas micropymes autónomos, ¿no?, que funcionan. Que nos podamos integrar en este tipo de proyectos es fundamental. El Ministerio ha puesto unos límites de participación que tienen pues un 40% del proyecto, de las empresas involucradas en el proyecto tienen que ser pymes, y un 30% de las ayudas tienen que llegar a esas pymes, ¿no?, de alguna manera. Entonces, esto es fundamental para
porque es fundamental tener el vehículo tractor, ¿no? La tracción de tener a los grandes OEMs, a los grandes actores, ¿no? En la fabricación del vehículo eléctrico, pero debajo de eso hay que traccionar de todo eso y tienen que participar las pymes. Además que le dan un componente innovador y tecnológico muy, muy importante, como el que nosotros de alguna manera estamos ofreciendo, ¿no? a la agrupación. ¿Cuál es vuestra función dentro del PERTE? Bueno, nuestra función dentro del PERTE se articula en el tercer y cuarto eje, alrededor de la fabricación de componentes y alrededor de la digitalización y la economía circular y el impacto medioambiental. Déjame que te cuente un poco quiénes somos para que se entienda un poco por qué hemos llegado aquí. Mira, Interestial es una empresa muy joven, tenemos 2 años, es una startup y nos hemos constituido como un fabricante muy innovador para diferentes industrias, para la industria aeronáutica, ferroviaria, automoción, naval, etc. Y muy innovador porque realmente nosotros no somos un fabricante como tal, tenemos una red de proveedores que son los que fabrican las cosas y nosotros las gestionamos desde una plataforma en la nube desde la que hacemos una fabricación distribuida, que lo llamamos Cloud Manufacturing. Al final nosotros cogemos proyectos de fabricación, los partimos en trocitos muy chiquititos y se lo damos y lo distribuimos en esa red de proveedores. A esa red de proveedores le damos herramientas digitales para que ellos puedan de alguna manera desarrollar esos proyectos con la confianza de los grandes fabricantes y bueno, pues damos ese servicio. A partir de ahí, nosotros empezamos hace 18 meses a hablar con grandes fabricantes para entrar en los PERTES y en estos proyectos que para nosotros eran fundamentales en el desarrollo de nuestro modelo de negocio, porque necesitamos desarrollar bastante tecnología. Y en ese sentido, pues nosotros lo que planteamos primero es, o la ambición que tenemos dentro del proyecto es conectar a toda la red de suministro que está alrededor del vehículo eléctrico, tanto a nivel de fabricación como también de baterías. ¿Y para qué hacemos esto? Pues para intentar dar trazabilidad y visibilidad a todo el proceso, que es importantísimo para los grandes fabricantes y la industria en general. Por otro lado, vamos a aplicar tecnologías muy innovadoras como el blockchain para fiscalizar todos los datos que se van a generar en esa red, porque nosotros ponemos en contacto para intercambiar información, para que tener esa visibilidad y trazabilidad y, por tanto, fiscalizar esos datos lo que va a dar es mucha transparencia. Eso es muy importante de cara a la seguridad laboral, a la responsabilidad social corporativa, etc. Y, por último, lo que vamos a hacer es intentar aplicar todo este intercambio de datos para dar una medida de la huella de carbono en la producción del vehículo eléctrico, lo cual es fundamental para medir el impacto. Si nos descarbonizamos el transporte, pero estamos generando un impacto en emisiones enorme en la producción, sería un poquito, digamos, paradójico, ¿no? Saber efectivamente lo que estamos ahorrando en este sentido, en esta producción, y mejorar también la propia producción, que sea medioambiental la producción del vehículo eléctrico. Bueno, al final va a ser una obligación de todos, ¿no? O sea, es una responsabilidad de toda la industria y nosotros vamos a intentar ser un canal, ¿no? Un canal para medir ese impacto y que se pueda, de alguna manera, cumplir con los objetivos que hay de impacto medioambiental en la producción industrial en general y en este caso del vehículo eléctrico. Una de las cosas, además, que nosotros lo hablamos bastante a menudo en Social Investor y quizás y también se han planteado aquí en otros podcasts, es que vamos a estar todos obligados, no como a personas individuales, que también lo podemos hacer, pero todas las empresas, por muy pequeñas, grandes, medianas que sean, vamos a necesitar saber cuál es nuestra huella de carbono. Lo están intentando descubrir los bancos para poder dar crédito, también para saber nuestros procesos de producción, saber dónde tenemos que mejorar, cómo compensarlos en un entorno que esperemos que se mantenga, porque ahora un poco con la guerra de Ucrania igual pues tenemos unos retrasos o podrían producirse algunos retrasos puntuales, ¿no? en el proceso, un poco por las necesidades de seguridad energética, pero que va a ser necesario y lo vamos a tener un poco que hacer todos y que quizás todavía muy pocas empresas, sobre todo esa parte del tejido que tenemos en España, que son las pymes pequeñitas, las micropymes, los autónomos, son capaces de medirlo. Sí, es fundamental. O sea, la parte de digitalización o la componente de digitalización en nuestro proyecto es fundamental.
Por un lado, en el impacto medioambiental es esencial, esa medida de la huella de carbono. Tenemos que llegar, como te he dicho antes, hay mucha empresa pequeña, mucha empresa con muy pocos recursos que va a tener dificultades, ¿no? para medir, o sea, no hay recursos para todo, y nosotros nos vamos a constituir como una plataforma precisamente que pueda ayudarlos en este sentido. Vamos a tener herramientas en ese sentido, pero no solo en el sentido del impacto medioambiental y medición de la huella de carbono, sino vamos a ofrecer dentro de nuestra plataforma a los miembros, a nuestra red de suministro dentro de Industrial, vamos a ofrecer herramientas digitales para planificar su producción, para controlar sus procesos, para controlar su documentación en relación a riesgos laborales, en responsabilidad social corporativa. Todo eso lo que va a provocar es generar una red que nosotros llamamos de confianza, ¿no? Y eso es lo que vendemos a los grandes fabricantes. Seguramente estos pequeños proveedores jamás podrían trabajar con muchos de los clientes a los que les damos acceso o al mercado internacional, ¿no? Que es otra de las componentes que tenemos muy importante, que podemos llevar esa red con una sola metodología, con un solo estándar de trabajo. Lo llamamos excelencia de un único suministrador, pero la potencia de toda una red o una cadena de suministro con centenares de empresas. Como en vuestra experiencia hasta ahora, bueno, el PERTE pues acaba de presentarse, nos queda todo por hacer, ¿no? Pero vuestra experiencia como pymes, ¿se la recomendaríais a otras pymes que se incorporan aquí? Porque entiendo que además de estar ahí, es la oportunidad también de probablemente encontrarte dentro de un grupo que va a hacer innovación, porque eso tiene que salir de ahí, además de muchas cosas, una innovación para avanzar en este sentido y, oye, un desarrollo también innovador en España, que necesitamos empresas innovadoras. No, desde luego, o sea, al final, para una pyme como nosotros es esencial. O sea, esencial un planteamiento de este tipo. Al final nosotros tenemos dos necesidades fundamentales, que es recursos y alinear nuestra tecnología con las necesidades concretas de un sector industrial. Nosotros que somos transversales, en este caso el vehículo eléctrico, pero podría ser cualquier otro. Entonces, primero, los PERTES te dan la oportunidad de acceder a esos recursos. Pero para mí lo más importante, porque hay otras herramientas, ¿no?, para las pymes para acceder a recursos de este tipo, en innovación y en digitalización, etcétera. Pero para mí lo más importante de los PERTES es que te mueves o vas a caminar al lado de la necesidad. O sea, al final vas a ir al lado de los OEMs, los grandes fabricantes de vehículos, también de los first tires, de los suministradores de primer nivel dentro de esa cadena de suministro, lo que nos va a permitir movernos en los requerimientos que ellos tienen, o sea, en el sentido que va a tener el futuro para ellos, que al final son los tractores de toda esa industria. Es fundamental. Quizás no sea fundamental para todas las pymes, pero sí para aquellas que quieran hacer innovación y más en verticales, ¿no? Dentro de la industria, verticales como puede ser la aeronáutica, el sector naval, el sector automóvil, porque este no es el único PERTE, hay más PERTES, o sea, este es el primero, la primera llamada y a partir de aquí, pues bueno, pues estamos haciendo un plan de país, ¿no?, entre todos. Llevamos una época complicada en España, de una década, desde la anterior crisis, desde la crisis financiera, en la que una de las cosas que se acostumbrado la empresa española es a mirar más al exterior. Es cierto que se ha pasado mal, el tejido productivo lo ha pasado mal, pero se ha internacionalizado. Y justo en tecnologías como puede ser el desarrollo de tema de baterías, que va a ser clave para todo, no solo para el vehículo eléctrico, también la capacidad de encontrar baterías que sean capaces de condensar la energía eólica, la energía solar, de manera que nos valga para no depender del gas, no depender de las nucleares, poder romper esa dependencia. Es un desarrollo tecnológico clave y crítico y que se habla mucho. Y, hombre, pues yo creo que tenemos industria, o en el tema, desde luego en temática de renovables, hemos sido innovadores a nivel mundial, España lo es, y creo que tendríamos la oportunidad de ese talento que tenemos aquí, el poder también irnos más allá en todo el desarrollo de las baterías de vehículo eléctrico, en el desarrollo de las baterías de condensación y ser también, ¿no?, socios europeos, y estamos hablando también de que no tiene por qué ser un modelo solamente de grandes empresas las que sean exportadoras, sino también las pymes españolas. Ahí vuestro modelo es escalable, ¿no? O sea, lo has apuntado un poco, que se puede mirar hacia Europa
y que se puede ayudar a estos proveedores españoles certificados, además de alguna forma, que ya tienen su huella de carbono y tal, el poder ser validados para ser proveedores de otras empresas europeas, ¿no? Esa es nuestra visión. Nuestra visión de empresa es justamente esa: convertir a un entramado industrial poco digitalizado, con algunas deficiencias, que seguramente no cumple con los requisitos de los grandes fabricantes, y dotarlos de herramientas digitales, de dotarlos de metodología de trabajo, que es fundamental también, y hacerles un paraguas para que puedan acceder a un mercado que seguramente con unas oportunidades a las que ellos no podían acceder solos, ¿no? Y de hecho lo estamos haciendo. Nosotros trabajamos con grandes fabricantes en diferentes industrias y trabajamos con empresas muy chiquititas que realmente estaban muy abajo en la cadena de suministro. Estamos generando de alguna manera un estándar, un estándar que da confianza a los fabricantes, y es un estándar con empresas españolas, nacionales, que el primer objetivo es nacionalizar, ¿no? Intentar que se quede la mayor carga productiva en nuestro país de los proyectos que se desarrollan en nuestro país, ¿no? Que es una parte fundamental. Pero el segundo objetivo fundamental es, cuando esto lo tengamos maduro y realmente instaurado al 100%, salir fuera, ¿no? Para no solo nacionalizar lo nuestro, sino intentar atraer la producción de otros países con este concepto tan innovador del cloud manufacturing, de la fabricación distribuida. Y bueno, nosotros hemos empezado ese camino. Ya estamos empezando a trabajar en Alemania y en Francia con proyectos extranjeros, pero bueno, nosotros estamos empezando. El objetivo es ir a más países, crecer y que se beneficien estas empresas, justamente estas pequeñas empresas, este entramado de pymes industriales de nuestra labor, ¿no? De los proyectos que pueden estar en el extranjero, pero se pueden desarrollar en España a través de plataformas como la nuestra. El otro día publicó el Banco de España uno de los primeros capítulos, el dedicado al clima, de su informe anual. Justo hablaba de la importancia, ¿no?, que tiene y lo crítico que es que la descarbonización del sector manufacturero industrial español, encima muy atomizado, porque si tiene mucha pequeña empresa el proceso es más difícil, porque los recursos escasean, hacer muchas veces estas inversiones son más difíciles. Y aquí está lo que creo que será fundamental, ¿no?, que es el tema de conocer bien tu huella de carbono, que va a ser imprescindible probablemente para conseguir contratos a futuro, cosas que igual no pensábamos que nos van a pedir cuando queremos ser proveedores de cualquier fabricante. Los grandes sí que tienen ya además una presión desde el mercado, desde los inversores, desde el capital, para que hagan esa descarbonización, y tienen que tirar de su red, y su red tiene que tener huella de carbono. Va a ser imprescindible tenerla. Sí. O sea, desde luego es uno de los objetivos fundamentales para nosotros, el dotar de herramientas a ese entramado industrial pequeño que tiene pocos recursos, para que pueda cumplir con los objetivos que le va a marcar Europa o le va a marcar España alrededor del impacto ambiental del desarrollo de su actividad, ¿no?, de su actividad industrial. Y en ese sentido nosotros vamos a poner a disposición herramientas a muy bajo coste para todo este entramado, para toda esa red, que seguramente de otra manera tendría más difícil, ¿no?, acceder. Y de esa manera estamos facilitando de alguna manera el cumplimiento de los objetivos que nos marcamos, ¿no?, a nivel de impacto ambiental, porque fiscalizar o legislar alrededor de esto es poner, oye, tiene que cumplir usted un número, pero cómo cumplir o garantizar que ese número se está cumpliendo no es tan sencillo. También vemos que vamos a ayudar a las instituciones en ese sentido, porque les vamos a dotar de herramientas para que puedan, a través de estas tecnologías como el blockchain, ¿no?, que están tan de moda en las criptomonedas, pues son aplicables a otros procesos industriales o otros procesos de negocio como este, ¿no?, que puedes garantizar a través de una red de blockchain que ese señor está cumpliendo o esa empresa está cumpliendo su impacto medioambiental. Pero no solo eso, sino también que está cumpliendo con riesgos laborales, que está cumpliendo con una serie de requisitos que ponemos a todas las empresas industriales y que los tienen encima de la mesa. Y a los grandes fabricantes, por supuesto, les interesa muchísimo, porque al final ellos se juegan mucho
con su imagen, ¿no? Su imagen está en entredicho. Si sale que hay un impacto ambiental mayor en sus cadenas de suministro, eso impacta directamente a la marca del vehículo eléctrico. Entonces, pues bueno, con estas herramientas, pues ellos lo ven con mucho interés porque de alguna manera les van a garantizar, o por lo menos van a tener fiscalizado, que los datos y que ese impacto ambiental pues es el que es y no otro. Y para los proveedores, y dada la estructura que tenemos nuestra economía, es muy importante. También puede ser una X para no poder igual mantener clientes si no se tienen estas medidas y tal, que no son obligatorias ahora mismo, pero lo van a ser. Sabemos que Europa está desarrollando además para poder hacer públicas una serie de datos que ahora no, y que al final van a ser mucho más exigibles, y los grandes fabricantes pues muchas veces lo van a decidir. Por cierto, primera experiencia del PERTE del vehículo eléctrico, pero ¿os animáis a otros PERTEs? Bueno, para nosotros es sumamente interesante porque somos una tecnología transversal. O sea, nuestro alcance a través de este cloud manufacturing y todas estas tecnologías de blockchain aplicadas al impacto medioambiental y demás son muy transversales. Se pueden aplicar al vehículo eléctrico, a la automoción, al mundo naval, al mundo aeronáutico. Bueno, el portfolio es muy grande. ¿Son interesantes? Obviamente sí. El acceso para las pymes no es tan fácil porque tú tienes que acceder a los que lideran estos proyectos, estos gigaproyectos, y convencerles, ¿no? de que tu tecnología es. Pero sí, nosotros tenemos la intención de al menos participar en uno más. Estamos en conversaciones con actores muy relevantes, por ejemplo en el sector naval y en el sector aeronáutico. Todas las llamadas no están abiertas aún, estamos en negociación con alguno de estos partners y sí, ellos ven con muchísimo interés esta tecnología. Es verdad que cada vertical es distinta, o sea, cada sector industrial es distinto y lo ven de una manera diferente. Y eso nos hace que el PERTE en el que estamos participando ahora sea diferente a nuestra participación en otros frentes, porque lo ven de otra manera y seguramente los desarrollos que tengamos que hacer en esos PERTEs sean diferentes y al final llegamos a acuerdos con estos actores, con estas grandes empresas. Pues todos ellos sectores muy importantes para que avancemos realmente en el volumen de emisiones que hacemos por nuestra industria en nuestro país, y limpiamos un poco el aire para los que vengan después de nosotros, que esperemos que esto no se acabe aquí y podamos seguir. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Cristina, por estar con nosotros. Ha sido un placer, muchas gracias. Y nada, pues ya nos contarás la siguiente, esa ruta del PERTE a PERTE. Bueno, encantado. Si lo concretamos, aquí estaremos. Estupendo. Y a usted, pues muchísimas gracias otra vez por estar ahí. Le espero en la próxima edición del podcast de Social Investor. Que tengan buen día, tarde y noche.